Ya. El tema de hoy se llama jueces justos, ¿no? Pero primero vamos a empezar con una oración. Si gustan acompañarme. Señor, te damos gracias esta noche por un día más de vida, Padre. Te doy gracias por los que estamos aquí presentes y por los que todavía no llegan. Te pido, Señor, que nos uses como instrumentos para dar este mensaje y te pido que le lleguen a las personas indicadas. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdonen, ya se fue Ivana, pero tenemos al gato. Bueno, el día de hoy decidí dar este mensaje porque creo que en algún momento todos hemos sido o jueces o juzgados, ¿no? Entonces, yo le di muchas vueltas al asunto y dije como, ¿qué título le podría poner? Y en realidad se llama Jueces Justos en forma de pregunta. ¿No se quiere decir algo? Sí, continúa. Vamos a empezar con un versículo. Si me pueden acompañar a Romanos 2:1, por favor. Otra vez, Romanos, ¿qué dije? 2:1. Bueno, ¿se los leo? Dice, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Aquí, bueno, yo escribí en mis apuntes, ¿por qué es importante juzgar justamente? Juzgar justamente es crucial para no ser engañados por falsos maestros y exaltar la verdad. Lo que encontré, lo poco que pude recolectar, en Mateo 7:15 al 23. Me lo busco por acá. ¿Tú lo lees? Pero yo voy a buscar. Déjenme buscarlo. Mateo 7. No viene, no. ¿Cómo no? 670. ¿7 qué, Jimenita? 7:15 al 23, Gaby. Ah, gracias. Nada. ¿Lo va a leer Iván? 7:15 al 23. Ok. Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes lo conocerán por sus frutos. ¿Ya no? Sí. Aquí Jesús advierte sobre los falsos profetas, sobre sus enseñanzas y que dan por sentado que es necesario juzgar bien y con sabiduría. Más aún, ahora en Apocalipsis 2:2. Perdón, nene. A ver, dice así. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí Jesús felicita en Apocalipsis a la iglesia por haber juzgado y sacado de entre ellos a los falsos maestros. Y en el mismo capítulo regaña a la iglesia en Pérgamo, ahorita lo buscó Iván, en Turquía exactamente, por no haber hecho lo mismo. En el 14, del 14 al 15, perdón.
ahí en Apocalipsis también. En la Biblia también podemos ver en 2 de Timoteo 3, ahí para que lo apunten y después lo busquen, quien guste. Pablo describe y juzga la clase de personas con las que no debemos juntarnos. Y en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, instruye a Timoteo en la importancia de corregir y reprender lo que está mal. A ver, búscalo. 2 de Timoteo. Y 2 de Timoteo 3. O sea, es 3 y 2 de Timoteo 4 del 1 al 5 nada más. Bueno, luego aquí lo ponemos. 2 de Timoteo 3. Ahora, ¿qué paquete es? La siguiente parte necesito enfocarme en la viga que está en mi propio ojo. Una lección que me asegura tener una fuerte relación con los demás es que necesito tener mi propia conexión con Dios en la vida y centrarme en mí mismo y en las diferentes situaciones que me presentan, en lugar de fijarme en lo que los demás hacen. La mayoría de la gente conoce los versículos en Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. La pregunta ahora es, ¿cómo puedo llevar a cabo esto en mi vida cotidiana? Yo sé que la forma en la que veo las cosas, bueno, ese es el punto de vista de Jimena, digo tú, y ahorita digo el mío. En la forma en que veo las cosas no es necesariamente la misma en la que alguien más interpreta la misma situación. Y aun cuando hay una buena comunicación, existe la posibilidad de que haya malos entendidos o juzguemos equivocadamente. Es por eso que cuando Jesús nos dio ese mandamiento, no fue simplemente porque el juzgar nos conduce a todo tipo de maldad, ya sea críticas, sospechas, murmuraciones, etcétera, ¿no? Sino que también no estamos en la posición de saber si nuestro juicio es completamente verdadero y no excluye nada y es perfectamente justo. Punto de vista. Yo quiero dar un ejemplo en juzgar, quiero basarme en la gente que no es cristiana, que por ejemplo, yo antes de conocerlos ustedes, a toda la gente cristiana que conocía, pues era una razón por la que no me quería ser cristiano, ¿no? O sea, conocía a una familia que era cristiana, pero eran ladrones, o sea, estaban los domingos en la iglesia y el lunes ya estaban robando, ya estaban drogándose, ya estaban pues haciendo todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, se me hacían, sí, pues gente hipócrita y gente falsa. Conocí a otras personas que juzgaban demasiado a la gente que no era cristiana. O sea, en vez de quererlos ayudar para que se acerquen a Cristo, los juzgaban y los criticaban y los condenaban. Entonces, mi mamá, que es, bueno, mi familia que que solo ha conocido ese tipo de cristianos, pues es por eso que les cuesta trabajo acercarse a la Biblia, por toda la gente que hemos conocido. Entonces, pues yo creo que nuestro trabajo, en vez de juzgarlos, es tratar de comprender la situación de cada quien, no solo en esa cuestión, en la que sea, ¿no? Nosotros conocemos a alguien que está haciendo cosas que no son de nuestro agrado y pues lo que más fácil es hacer es criticar, ¿no? Y realmente deberíamos de sentarnos a pensar en toda la situación, todo su entorno que lo conlleva a tener esas acciones, y realmente lo que necesita esa persona en vez de ser juzgada es, necesita ayuda para llevar un camino correcto. Y que se libre de pecado, que tire la primera piedra. Exacto, justo si me acompañan a Mateo 7, 3 al 5, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo ajeno. Si aquí nos enfocamos en cuando uno es tentado a juzgar,
nos vamos a dar cuenta que hay bastantes cosas en nuestra propia vida con las que tenemos que trabajar, en las relaciones, en las interacciones con los demás, y Dios quiere mostrarnos cosas sobre nosotros, cosas que aún no son exactamente como deberían de ser, así como en Santiago 1:4, ahorita se los paso si quieren, Santiago 1:4, Primera de Pedro 5:10 y Filipenses 3:12, ¿no? Digamos que, por ejemplo, que tenemos una tendencia en nuestra naturaleza de preocuparnos por lo que los demás piensen de uno, ¿no? Lo que causa que pase mucho tiempo preocupándonos de cosas que me han dicho o hecho, o más allá de eso, en el qué dirán, ¿no? Dios quiere que todos los días tengamos perfecto gozo y paz, y es fácil ver que preocuparse no trae ninguna de estas dos. Es por eso que Dios tiene que mostrarnos esa tendencia en nuestras situaciones diarias, de modo que tengan la oportunidad de deshacernos de ellas y de purificarnos y vencerlas. Entonces, yo siento que aquí nos está dando una perfecta enseñanza de más, o sea, incluso al juzgarlo a nosotros no es bueno, porque pues Dios no quiere eso para nosotros, no quiere que seamos felices, que seamos gozosos y que tengamos una vida llena de paz, ¿no? Entonces, si uno se empieza a preocupar por ese tipo de cosas o de situaciones, es cuando empiezan a llegar pues pensamientos, y uno empieza a darle vueltas al asunto y se empieza a hacer mal viajes, ¿no? Vaya, por no decir otra cosa, pero siento que este mensaje nos va, como dice mi tío César, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y así como lo vimos en cuando Jesús va con la mujer que van a apedrear, entonces desaparecen todos, ¿no? Porque realmente nadie está libre de pecado. Iván el otro día me dijo una frase que, ay, ¿cómo dice? La de el verdugo y esa cosa que dijiste. Le dijiste a uno de tus... Yo una vez tuve un conflicto con un maestro porque tenía una compañera que era como la más lenta al comprender, pero pues era la más aplicada, porque por lo mismo le costaba mucho trabajo comprender. Y un profesor le dijo que mejor se cambiara de carrera, que porque ella no estaba hecha para poder estudiar ingeniería. Ella solo iba mal en esa materia, que era matemáticas, ¿no? En todas las demás materias, pues era de las mejores alumnas porque pues era alguien muy, muy aplicado. Entonces yo tuve un enfrentamiento con mi profesor y pues le comenté que quién es él para poder señalar y juzgar de qué somos capaces, y ni siquiera nosotros mismos sabemos hasta dónde somos capaces de poder llegar. Entonces, de hecho, el profe después, a pesar de ese pleito, él era cristiano, y pues sí me dijo que con esa pelea pues pensó diferente, ¿no? Y de ahí me llevé muy bien con él, y pues fue de mis maestros favoritos, que al principio era de los que más gordos me caía. Y esa es otra prueba más, ¿no? Iván, por ejemplo, le caía gordo a un maestro y por juzgar de diferente manera, ¿no? Y algunas veces hasta nosotros sin querer juzgamos sin saber qué está pasando, ¿no? Realmente, entonces, perdón. El gato. Pasó por mí. ¿Sí? Ah, sí está. Ya se fue. Ya. Perdón. Perdón. Entonces, pues yo quiero que nos quedemos con una parte de este mensaje y reflexionemos un poco, ¿no? ¿Realmente nosotros somos jueces justos? ¿Es nuestro deber o nuestra tarea ser jueces en esta vida? Exacto, no es nuestra tarea. Nosotros solo debemos de guiar a la gente, ayudarles. Como dice Iván, pues platicar no sabemos lo que está pasando del otro lado. Sí, adelante, Sergio. Sí, yo creo que entre nosotros como hermanos, incluso yo creo que a la gente que no es convertida, que no ha creído en Jesús, yo creo que antes de juzgar existe algo que se llama la exhortación. Debemos exhortar a nuestros hermanos, incluso hablarle y decirles, ¿sabes qué? A lo mejor
esto no estás haciéndolo bien o no estás haciendo lo correcto conforme a la palabra de Dios, pero de frente a frente, ¿no? En la exhortación, sin llegar a juzgar, ¿no? Simplemente hacer una exhortación y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor no te has dado cuenta, pero a lo mejor estos actos no son los que deberías estar haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Exactamente, Sergio, gracias. Sí, o sea, y hay una diferencia entre el exhortar y el juzgar. Sí, adelante, tío. ¿No? A ver, un comentario. ¿No se escuchan bien? Yo no puedo levantar la mano porque Sí. no tengo la opción. Pero es cierto lo de la paja del ojo ajeno y la viga, ¿no? La paja del ojo ajeno siempre la vamos a ver chiquita. Siempre vamos a ir a quitar la paja del ojo ajeno. Cuando la viga, una paja es mucho más pequeña que una viga. Nosotros no podemos ver nuestra viga porque estorba más. Entonces, siempre quitamos lo pequeño de esa persona y no nos damos cuenta que la viga del ojo propio es más grande. Siempre decimos, ay, a ver, quítate la paja, ¿no? O sea, tranquilo, cuando mi pecado o mi modo de ser al juzgar es mayor. Cuando te conviertes en juez, también te conviertes en juzgado. Exactamente. Sí, justo en el primer versículo en Romanos nos dice eso. Y bueno, entonces a mí cuando empecé a ver un poco de este tema fue cuando empezaron a salir muchas cosas, ¿no? O sea, uno se da cuenta de que aunque no quieras hacerlo, lo haces, juzgas, ¿no? Y hasta pues te redarguye, ¿no? Como que dices, al menos a mí en lo personal me pasa, que uno empieza a juzgar y dice, ay, pero pues yo también la he regado aquí y eso, ¿no? No sé si a alguien más le pase. Y entonces es ahí donde pues se da cuenta uno realmente que pues no estamos libres de pecado, ¿no? Que no somos perfectos, porque realmente nadie es perfecto y nadie de nosotros somos quien para decirle a la otra persona, pues no eres perfecto y no estás haciendo las cosas bien y deberías hacerlas de este modo o cosas así. Claro, incluso cuando alguien te cuenta algo y tú no le crees, eso es una manera de estar prejuzgando, porque, o sea, tú como sabes que no es verdad, aunque suene muy fantasioso, pues puede ser que sea verdad. O, por ejemplo, la gente que pide dinero en la calle, que llega y te cuenta toda una historia muy larga, y, por ejemplo, tengo familiares que dicen, no, yo no les doy porque quién sabe si sí lo vayan a ocupar para eso o no. Cuando, si vas a ayudar, pues a ti no te toca juzgar, no, te doy 5 pesos, pero ocúpalos para que yo quiera, o sea, no. Se debe de ayudar sin la intención de, o sea, sin juzgar, vaya, o sea, se debe de ayudar ciegamente, sin estar preguntándote si sí es verdad, si no. En vez de preguntarte si es verdad o no, deberías de más bien preguntar en qué más necesita, a estar juzgando. Hay un dicho que dice, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. No tienes por qué andar diciendo. No es un dicho, eso está en la Biblia. Por eso, pero eso Hay un acá que también. dice Dios. Ay, Diana, ayúdate que yo te ayudaré, por favor. Eso sí no está. Eso no lo dice. Eso sí no está. Ah, bueno, sí, según Arlet, sí. Para que quede a la posteridad y en la grabación, según Arlet, sí. Suena bien eso, Iván, hasta que lástima que no conociste a Ulises. Pensarías muy diferente. Exacto. Bueno, yo creo que si alguien tiene una duda, algún otro comentario, pues está padre que todos tengan algo que decir al respecto, porque quiere decir que entonces sí dimos una buena explicación. Gaby, Yo solamente quiero aportar 2 cosas. Gaby, no te escuchas. Te escuchas muy lejos, no te escuchas. Ahí me escucho mejor. No. Yo digo que te quites los audífonos. Junta y esto todo se escucha. Sí, ahí Sí, ahí sí. Que a veces siento que nosotros en nuestra condición humana somos o tendemos a ser un poquito soberbios, que es lo que el otro día comentaba mi abuelita, y en esa soberbia pues empezamos a juzgar o a creernos jueces y a decir o opinar si lo que está haciendo mi vecino es correcto o incorrecto. Pero uno de los versículos que son mis favoritos y que a mí me gusta mucho porque precisamente, pues yo a veces digo, pues si Jesús no juzga, yo como, ¿por qué juzgaría? Y a veces ese versículo me redarguye, como dice Jimena, en mi mente, y si ya estoy yo ahí de bocona hablando de alguien, de pronto como que me recuerdo de esto y pues ya, mejor me callo. Es Juan 12:47,
que dice, porque no he venido a juzgar al mundo. Entonces, si el mismo Jesús dice que él no vino a juzgar al mundo, pues uno, pues con qué derecho, pues mucho menos podemos juzgar. Ya esto. Nosotros, perdona, nosotros como padres también desde pequeños juzgamos a nuestros hijos cuando pues están en la multiplicación, ¿no? Y damos por sentado que ya lo saben. Ahí está una parte del juicio, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo no lo sabes? Eres burro. Desde ahí empezamos, ¿eh? Eres burro, no se te va a dar, no puedes. Yo creo que todo el mundo hemos metido en juicio a alguien, ¿no? Todo el mundo hemos juzgado, prejuzgado y perjuzgado. Entonces, tenemos que ser muy, muy sabios. A veces, y no a veces, siempre cometemos el error de no entender el trasfondo de por qué la persona actúa así. Como dices, Iván, a ver, te va a dar 5 pesos y tú sabrás para qué lo gastas, ¿no? No te voy a juzgar si lo vas a tirar, si lo vas a perder, si lo vas a regalar, pues tú sabrás. Lo que hace el juicio el entrar en juicio es el pretender ser perfecto hacia los demás. Entonces, el tema es muy padre y si lo escuchamos jueces justos, imagínense, ¿no? Dicen que el buen juez por dónde empieza y no está en la Biblia, ¿o sí? ¿Sí, César? Sí. Sí está, el juez por su casa empieza, el buen juez. Entonces, desde casa debemos empezar, pero desde casa, primero yo por mí. Exacto. Yo por mí, porque es muy fácil decir, yo empiezo con mis juicios y empiezo por mis hijos. No, por su casa empieza. Y el primer representante en tu casa eres tú, hombre, mujer. Somos los primeros responsables en nuestra casa. Entonces, sí, claro. Cuidado al prejuzgar a la gente. Gracias. Y ya lo dijo mi Beni, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exactamente. Entonces, Hola. Hola, tía. Pues yo creo que también es, como dijiste tú, ¿no? Hay que conceder el derecho de la duda antes de hablar. Y como dice Sergio, exhortar a la gente, aunque es difícil, porque desafortunadamente cuando juzgamos es porque pensamos que solamente nosotros tenemos la razón y no concedemos el derecho de la duda a nadie. Entonces, pues antes de juzgar, antes de criticar, antes de hablar, ni bien ni mal, simplemente si está fuera de las normas, vamos a llamarlo así, de sociedad, lo ideal sería exhortar a las personas, pero como dijeron ahorita, de frente. No, ahora se da mucho, bueno, ahorita por la Susana distancia, ¿no? Pero todo es a través de recaditos. Hasta me siento en la secundaria cuando mandábamos nuestros papelitos con mensajitos, ¿no? Y no nos atrevíamos a decir las cosas de frente. Creo que tiene mayor valor y en verdad, si nos vemos a los ojos, sabemos si en verdad estamos hablando de corazón, con el corazón en la mano, evitar juzgar, sino al contrario, exhortar y hablar. Y si podemos de esa forma ayudar a las personas que consideramos están haciendo mal en juzgar o criticar a otros, pues los exhortaremos a que sea de otra manera, a que no caigan en esos errores o no caigamos, pero tenemos que empezar también por nosotros mismos. Somos muy dados a criticar o a juzgar en general como nuestra cultura, como una parte de la cultura mexicana. Entonces yo creo que sí, por difícil que veamos que sea, pues tenemos que aprender a no juzgar, a no criticar. Primero conocer las razones y de ahí pues dar el mejor consejo posible de acuerdo a las experiencias de cada uno. Ahora otra cosa, ¿eh? No es lo mismo juzgar que condenar. Oye. Porque un juez justo juzga a su buen juicio y sabrá si hay condena o no hay condena. Juzgar no es lo mismo que condenar. A veces confundimos, ¿no? También el juicio con la condena. Porque hay jueces justos que dan una buena condena y una condena merecida, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el tema de jueces justos es saber juzgar inteligentemente para no condenar de manera injusta. Entonces, sí, es una yo que trabajo. Pero ¿quién condena? Al menos que sea un juez ante un tema legal, pero... Claro. Pero fuera de ese rango legal,
como seres humanos o individuales, no sé, a lo mejor estoy equivocada en el manejo de los conceptos, pero condenar y juzgar, pues es lo mismo, es como si yo dijera, Chuchito Pérez está condenado al infierno por ser mala onda, ¿no? O sea, Juzgar es poner en balanza. Es poner en balanza, ver lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, para de ahí condenar o absolver. Nosotros podemos entrar en un debate y decir, mira, esta persona sí le pasa esto, cometió este error, y hablar con alguien que es maduro o sabio. O sea, el que juzga es justo, tiene que ser justo. O sea, nosotros no podemos entrar en juicio y juzgar. Quizás como padres sí. Es muy pero sencillo. ¿quién es justo? Nadie. Entonces, Nadie, sin embargo, por eso puede ser juez. O sea, como padre no eres injusto. Como padre cae, bueno, en ocasiones, pero sí, lo único que No, digo, o sea, pero aquí ni siquiera como padre puedes juzgar, porque, o sea, no hay sus excepciones, porque tampoco como padre eres quien para juzgar, porque en su momento también fuiste hijo. Entonces, puedes redarguir con amor a través de la palabra, pero ajá, es diferente redarguir con amor. No, no es redarguir. no, ¿Qué dijiste, exhortar. Serge? Exhortar, perdón. Es lo malo estar en dos cosas. Puedes exhortar con amor, como dice la palabra, pero ni Corregir incluso. corregir, claro, No, pero sí hay que corregir. disciplinar y es con vara. Y Sí, eso, exacto, pero juzgar a tu hijo o condenarlo, Es que no, lo no, no, es mismo, diferente. espérame, Es diferente. Disciplinar. te corrija con amor, Juzgar. pero yo te hable. yo pregunto por lo que dice Edgar, porque no entiendo eso de ahí te la va, condena. ahí te va, pensando. Yo corrijo con vara, Edgar, salte de los juzgados. Aquí no es. yo corrijo con vara a mis hijos porque ya hice a mi juicio es interno. A mi juicio, yo ya vi que hicieron mal y corrijo con vara. Si hacen bien y yo a mi juicio lo hago mal, entonces no soy un juez justo. Yo, para corregir a tus hijos, no vas a llegar y pegarles porque sí, o corregirles porque sí, o exhortarlos, o invitarlos, o cualquier otra palabra que hable de eso, ¿no? Para yo poder corregir a mis hijos, yo tuve que haber usado mi juicio para saber si corrijo con vara, si corrijo con palabra, o si corrijo en acción. No, Eso o sea, lo marca. es que entonces sí estás juzgando. Claro, También, eres un árbitro injusto. Entonces sí estás juzgando. yo también fui joven y también me equivoqué. Y a mi juicio, si yo me drogué y me pegaron por drogarme, No es juicio, es exhortación. no, una cosa es juicio y otra cosa es condena o Ni el es... juicio, o sea, el juicio tampoco. A ver, vamos a empezar de nuevo. No, está Jimena, esperando una disculpa empieza de el tu tema parte. todo de nuevo, por Ahora. favor. Hay que empezar otra vez. Empieza otra vez el Jimena tema, está Jimena, por esperando favor. una disculpa de ustedes ahora. Desconectas de todos y nos volvemos a conectar. Otra vez hay que empezar. Se me hace que esta reunión también trae virus. Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien en casa, Jimena? ¿Todo bien con los papás? No, mira, diría Eugenio Derbez, ya nos exhibiste. Se me hace que por ahí anda el chino escuchando banda, ¿verdad? No estoy diciendo que debamos juzgar y que estamos obligados a juzgar. Estoy diciendo que a buen juicio puedes decir, ¿sabes qué, hijo? No siempre te tengo que pegar, nada. ¿Sabes qué, hijo? O ¿sabes qué, Diana o Edgar? Hiciste mal. O sea, Eso es exhortar. pero para exhortar tuviste que haber usado tu juicio, tuviste que haber usado tu sentido común, tu juicio, para saber si estuvo bien o está mal. Si yo soy ratero y mi familia es ratera, para mi juicio, mis hijos están bien, ¿sí? A mi juicio, mis hijos están bien. Lo que pasa es que si yo soy ratero y mis hijos son rateros y van conmigo a robar y de repente los agarran, a mi juicio yo digo, pues son mis hijos y están bien, porque es de acuerdo no estoy siendo justo con la sociedad, estoy siendo justo con mi hijo y con mi hija, con la sociedad no, ¿sí? Si hablamos de juicio interno, juicio de familia, pues se convierte en un tema difícil, porque pues para mí como papá, yo estoy bien al corregir,
para los hijos está mal al juzgar, para los hijos está mal. Pero finalmente el tema es bueno, el juez justo, un juez justo, ¿quién es el único juez justo? Dios. Jesús, ni Dios es el juez justo, porque acuérdense que Dios era un juez No, Él es el juez y Jesús es el abogado. Jesús es exactamente. Llega Dios, ¿y qué le dijo Dios a Jesús? Los voy a destruir, ¿sí? ¿Y qué dijo Jesús? Abogó. Por cada uno de nosotros lo va a hacer. Abogado. Para mover el juicio, Jesús como juez, como abogado, habló y usó sus argumentos para que Dios usara el buen juicio, porque Dios tenía condenada a la humanidad, ¿sí o no? Claro, Ya pero no por tenía eso está Jesús. Exactamente, Jesús como Él va a abogado. tener nuestras cosas que tengamos a favor justamente para exponerlas frente a su Padre y defendernos de esa manera. Y por otro lado, tú y Diana le deben una disculpa a Jimena, así que por favor, ya háganlo. Mañana. Ya, yo no dije nada, ellos solitos. Oye, entonces, el juez, ¿qué es lo que hace qué es lo que hizo Dios como juez? ¿Sabes qué? Vamos, inundación, diluvio, sal, estatuas de sal. Siempre intervino el espíritu o alguien, porque acuérdense que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, y estaba hablando con los tres. Y estaba hablando De todos modos, nos la tiene sentenciada, y falta el fuego, o sea que eso no ha cambiado. Y está la sentencia. Y todavía dice, todavía viene Jesús como abogado a abogar por aquellos que le aceptaron y le recibieron. Pero el juicio y la condena de Dios ya está dada, ¿sí o no? Entonces, ¿podemos decir que Dios es justo? ¿Dios es un juez justo? Sí. Totalmente. Claro que sí. Porque es un Dios de orden. Ajá, sí es justo porque merecemos muerte. Sin embargo, nuestro abogado Jesús es el encargado de mover el corazón de Dios y de moverlo primero a nosotros, porque Él ya movió el corazón de Dios al morir por la humanidad. Ahora Jesús, el corazón que tiene que mover es el de nosotros, para nosotros voltearnos a Él y que el juicio de Dios en su condena no seamos tantos los que nos perdamos, sino menos. Ese es a lo que me refiero el juicio y condena. Está muy bonito lo que estás diciendo, abogado, y tienes completamente razón. Y perdóname que siendo tu abogado yo me atreva entonces a comentarte que lo que tú dices creo que no, sigo creyendo que no es juzgar tú a tus hijos, sino más bien a la luz de la palabra tú puedes entender si están actuando bien o están actuando mal a la luz de la palabra, pero no por tu juicio ni por ti, porque tú los quisieras juzgar. Es orientar a través de la palabra. A través de la palabra, no por tu juicio. Exhortar, cuando tú exhortas a alguien, lo corriges y lo ayudas y eso es una ayuda para esa persona. Cuando tú juzgas a alguien, simplemente lo condenas sin ayudar, simplemente le quitas, no das explicación alguna. Ahí es cuando estás juzgando a alguien y condenándolo sin el derecho de poder hacerlo. Y cuando exhortas a alguien, a tu juicio, lo corriges, se le explica el por qué se le está corrigiendo de esa manera, ya sea con vara o de la manera que crea uno que es congruente corregir, y de esa manera exhortas bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Pero supongo que es así, pero he sido hijo. Y por ejemplo, mi mamá sabe que cuando era joven, pues no tenía experiencia y me ha dicho, yo cometí muchos errores con ustedes. Y me pidió disculpas, como deberían de hacerlo ustedes con Jimena. Oye, a ver. Tranquilo, Iván, no te pases también. Huele a gas. Un juez secular. Una mamá entregada a Espérame. Mi mamá nunca me ha pedido disculpas, eso lo inventé. Espérame. Un juez en lo secular, a la luz de las leyes, de las constituciones y de los reglamentos, se da juicio. Pues si fuera solo no podría. No al lugar, Edgar, no al lugar. Un padre a la luz de la Biblia. En el caso de los cristianos, hay padres que se basan en otro tipo de doctrinas, como los padres que manejan el Corán, como los que manejan el libro mormón, es muy distinto. Pero yo como juez... No al lugar, No al lugar, que continúe el fiscal, por favor.
Ya tú ya estás cometiendo desacato, César, por favor. Te vamos a percibir, ¿eh? Con una multa económica. El juez, como padre, es la Biblia. Yo me tengo que ir a la Biblia, no lo que yo conozca. Porque el juez en lo secular, imagínate que llegaran con el juez y le dijeran, oiga, señor, fíjese que mató. Bueno, pues yo digo que está mal y que lo maten. Pero el juez se va a la Constitución, se va a los códigos, se va a los reglamentos, y es donde a lo que dice el reglamento, lo que dice el código, él va a condenar. Es válido condenar de acuerdo a la palabra, ¿sí? ¿Corregir con vara no es condenar? Pregunto. No. ¿Por qué no? No. Es corrección. Aquel que ama a Dios dice. ¿En base a qué corriges? Con vara. Lo que hizo mal. Exacto. Está Sergio dio la respuesta. Más fuerte, Sergio. Aquel a que Dios ama, lo corrige. Ajá. Lo corrige con vara. Exacto. ¿Y qué es lo que va a corregir Dios? ¿Lo que hizo mal o lo que hizo bien la persona? No, obvio, lo que hizo mal. ¿Y qué usó Dios para saber si estuvo bien o estuvo mal? Su juicio. No lo dicen, solo Dios puede juzgar. Usó su juicio. Pero él es el justo juez y no hay nadie más. Solo él puede juzgar. Y él como justo juez dejó la Biblia. No podemos querer tomar esa, ¿cómo se dice? Sí, o sea, ese papel de querer ser jueces también. Familia Solís, eso creo que lo tienen que solucionar ustedes tranquilamente en casa. Ahora, si leemos la Biblia, ¿se acuerdan en la Biblia? Hay un libro antes de Reyes, ¿cómo se llama? Jueces. Entonces, ¿Dios no instituyó jueces? Bueno, pero estamos hablando de una iglesia rebelde, de un pueblo rebelde. Y nosotros no nos metimos bajo ese... Nosotros aunque... A ver, nosotros lo que aunque somos rebeldes, en ese tiempo de jueces, pues Dios mandó a sus profetas para que las cosas se hicieran bien. Y es lo mismo, o sea, Dios mandaba a sus líderes para hacer exhortación al pueblo. Entonces, al ver que el pueblo no se corregía, entonces venía el juicio sobre cada uno de ellos. Pero eso ya era la consecuencia de venir haciendo mal las cosas. Por eso creo que entre padres e hijos debe haber una exhortación antes de llegar a un juicio. ¿Por qué siguen existiendo los jueces entonces? Porque no se corrigió la rebeldía. Bueno, pero ese aquí en la tierra es porque creo que hay pecado y el pecado está en los hombres y por eso necesitamos un juez, porque si no, pues socialmente pues seríamos un desastre. Viviríamos todavía en la ley del talión. Es correcto, por eso vino Jesús para interceder entre esos jueces que nombró Dios y el pueblo, los que estamos ahorita, para interceder como abogados. Cuando uno papá, y aquí está mi esposa, es injusto, ¿quién interviene para que no sea injusto con los padres? ¿Es Dios? No tomes ese testigo porque para Jimenita ustedes están coludidos. Exacto. Yo necesito a alguien que me apoye. Lo tuyo es extorsión, César. No, yo opino que no debemos de juzgar a nadie. Claro. O sea, el sacrificio de Dios que hizo en la cruz fue una vez y para siempre. O sea, nosotros no debemos de juzgar como tal las acciones. Ahora, acuérdate que cuando recibimos a Cristo todos somos nuevas criaturas. Aún en la condición que seguimos siendo pecadores y todos a eso, de todos modos, pues Dios tendrá misericordia, Jesucristo tendrá misericordia de nosotros al momento de llegar al cielo. Entonces, juicio justo tendremos delante del Padre. Así es. Pero... El juicio en el Nuevo Testamento sería el tema, ¿no? Dice... No. Bueno, lo único que sé es que el tema estuvo cerrar buenísimo, esto Jimena. con una oración. Lo único que sé es que este tema estuvo buenísimo, Jimenita. A ver, hay que armar un debate de padres a hijos. Venga, con todo. Discutámoslo con una cochinita en casa y ya nos vemos todos por allá. Ah, por cierto, pero ahorita. Yo voy a, el juicio es sentencia o resultado. Resultado. Porque el resultado es como ya te dan la... ¿Y la sentencia no es el resultado? Es lo mismo. ¿Qué necesitas para llegar a una sentencia o a un resultado? Que te juzguen. Un juicio. Un juicio. Gracias, familia.
Bueno, ¿cómo? El sábado en casa de Jimena todos para... Ni vienen. ¿Para qué le hacemos? ¿Qué le que hace Jimena? Familia, está No muy podemos padre, salir. Ustedes solo son dos, es más fácil que lleguen. porque ahorita lo que estamos haciendo es un juicio del tema. Hace falta una persona sabia, es Jesús, el que nos pueda, y César, perdón, el que nos pueda decir en su momento si nuestra discusión y nuestro debate y juicio, porque fue un juicio, es correcto. Acuérdense que hay un libro de un libro cristiano que se llama una sentencia que merece veredicto. Entonces dices, híjole, ¿y si Jesús fue juzgado justamente? No, fue el peor juicio que existe en la historia. Todo lo tuvo en contra, testigos inventados. Todo fue lo peor que existió. No hay peor juicio que ese. El del Chapo fue más limpio. Creo que el del Chapo fue más limpio y la liberación de su hijo, ¿no? Ahora con el presidente. Pero Jesús tuvo no hubo juez justo para Jesús, ¿sí? El mismo procurador Pilatos le daba risa el saber cómo estaban juzgando injustamente a Jesús. Digo, bueno, pues yo condeno, porque usted lo está juzgando así, y yo lo condeno es más, me lavo las manos de la sangre de este hombre. ¿Y qué les dijo? En sus manos está la sangre de este hombre. Ustedes no están siendo justos, pero bueno, es su pueblo, es su tierra. Yo me lavo las manos porque yo no soy judío y no quiero tener problemas ni con judíos ni con romanos. Y a pesar de todo los tuvo. Exacto. Pero bueno, familia, qué bueno que ¿cómo se dice? Pues les gustó, tuvieron respuestas a todo. Nada más pateaste el avispero, Jimenita. Espero que haya sido... Estuvo bien por la ampulita que levantó, estuvo bien. Sí. Lo bueno es que ya no vivo con ellos, entonces... Pidan perdón sus padres y a dormir. Y buenas noches. Sí, buenas noches. Otra vez vuelvo a lo mismo. No tengo nada que perdonar ni nada que condenar porque yo no soy juez justo. Bye. Bien dicho, bien, abogado. Saliste glorioso. En hombros. Nadie tiene que juzgar ni que perdonar. Cada quien tendrá su juicio, cada quien paga sus consecuencias, cada quien de lo que hace paga sus actos. ¿Cómo? A veces es mejor quedarnos. Es que Elena no le escucho. A ver, no te escuchan. Ya. Se tocó el tema del perdón, que tenemos que perdonar y pedir perdón. Y ahorita tú dices que no hay que pedir perdón y no tienes nada que perdonar. ¿A qué horas dije? No dije que no hay que pedir perdón. Yo dije, cuando dice pide perdón y perdona, yo ya no tengo nada que perdonar ni que pedir perdón. Dios sabrá. Yo en su momento ya te disculpas, ofreces disculpas, pero no te la vas a vivir toda la vida pidiendo perdón y perdonando a la gente. Una vez fuiste perdonado, una vez fuiste liberado y tienes que hacerlo. O sea, yo con lo que puedan, pues a veces dicen, no tengo que pedir perdón porque pues, realmente no fallaste, ¿no? Ni perdonarte porque no fallé. Al contrario, tenemos que ser justos. Mis hijos, todos los hijos, para todos, y hablamos de los hijos, en particular de los míos, que es el tema, que es lo que brotó a la luz, todos los hijos tienen fallas, todos los hijos tienen defectos. Sin embargo, los papás también, dice no me acuerdo, lo escuché, que los errores de los hijos son causa de los defectos de los padres, ¿sí? Entonces, a veces pedir perdón porque te pisé el pie, pues también, digo, hay cosas que uno ya perdona por ser, el hecho de ser padre perdonas. Yo no dejo de amar ni de querer a mis hijos, ni de perdonarlos, ni de buscarlos por lo que hayan hecho. ¿Sí? Yo, Edgar, no tengo nada que perdonar porque ya perdoné, ni que pedir perdón porque ya ofrecí las disculpas que tenía que haber ofrecido. Ahí.
con Jimena, yo sé que es broma lo que están platicando, yo sé que podemos caer en eso, pero pues sabemos que nunca, César, que nunca hemos sido jueces justos, jamás, nadie es justo, porque habrá quien ve a sus hijos, yo como los míos, que siempre les encuentro lo malo, como habrá quien ve a sus hijos saliva de Jesús, ¿no? Entonces, tenemos que saber hacer juicio para poner en una balanza de a quién tenemos, quiénes somos y lo que tenemos enfrente, ¿no? Yo digo eso, esa es mi opinión. Porque cada quien sabemos lo que tenemos, de hijos, de padres, de hermanos, de primos, de cuñados, de familia. Cada quien sabemos lo que tenemos. Entonces, usas una balanza para poder ser justo en juicio, en lo que hagas, ¿no? En regalo, en lo que tú quieras, ¿no? Este tribunal vota a favor de Edgar Solís y su esposa Diana. Felicidades, abogado. Ganaste el juicio. Gracias. Voy a leer esto, Dice Diana, escuche. Al diablo le encanta mantenernos ocupados identificando y juzgando las faltas de otros en nuestra mente. De esa manera, nunca vemos nuestros propios errores ni tratamos con ellos. Cuando centramos nuestros pensamientos y conversaciones en las deficiencias de otros, usualmente nos estamos engañando con respecto a nuestra propia conducta. Pero Jesús nos mandó que no nos preocupemos por las faltas de otros cuando tenemos errores más grandes en nosotros mismos, como dice en Mateo 7, del 3 al 5. Les voy a leer qué dice Mateo 7. Del 3 al 5, ¿verdad? Dice, ¿por qué te fijas en lo que leíste, Jimena? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No podemos cambiar a los demás, solo Dios puede hacerlo. Tampoco podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero podemos cooperar con el Espíritu Santo y permitir que Él haga la obra. Permita que Dios trate con usted, o sea, que Dios trate primero conmigo, con cada uno de nosotros, y entonces estaremos capacitados para ayudar eficazmente a otros, humilde y amorosamente, no tanto como juzgar. Aquí viene ya que les podemos ayudar o dar un consejo, por como decía, exhortarles en amor, porque a los hijos pues también les decimos, cuando a veces se equivocan no es que se les juzgue, pero sí se les dice, en este aspecto para mí no estás haciendo bien. A lo mejor como hijos lo toman, o como hijos lo tomamos a juicio de que me está juzgando, pero no es que se les juzgue, es que a veces el decirles una situación que no está bien, es también por su bien. No, como papás, ni nos van a aconsejar mal, ni nos van a juzgar, ni nos van a hacer a señalarnos, ¿no? Simple y sencillamente es algo que como papás lo hacemos en amor para evitar que caigan en otras situaciones o evitar que en verdad caigan en juicios por otras personas. Ya suéltanos, Dianita, por favor. No, es a juicio personal, ¿no? O sea, cada quien se hace juicio de sus cosas, de su estilo, de todo su estilo de vida, porque a su edad, a la edad de Jimena y Iván, todos nos hacemos ese juicio que se hacen ellos. A la edad de nosotros y a papás, nos hacemos un juicio y nos vamos haciendo juicios a raíz de las experiencias que vamos adquiriendo. Nadie aprende en cabeza ajena y te vas haciendo juicio de las cosas conforme vas experimentando y teniendo cuestiones y situaciones que te van a hacer mover y que te van a hacer entender que lo que yo hice de joven, como dijo Jimena, ahora está malo, o lo que yo pude haber corregido y no lo corregí, ahora tengo mis consecuencias. Y es una condena que yo solito me marqué, ¿no? Y pues ya. Entonces, al yo tener eso, tengo la experiencia de poder decir, oye, no la riegues, no cometan este error, no cometan. Y finalmente yo lo hago para que ellos se hagan un juicio de las cosas. Si está bien, bien, se darán cuenta que está bien. Pero a mi juicio y a mi experiencia, yo ya puedo darme un juicio de lo que viene a los 28 años, 29 años, porque yo ya pasé por los 29 años. Como siempre los he platicado,
pastores que tienen hijos que tienen 3 años y mis hijos tienen 20, no me pueden venir a enseñar a corregir a un hijo de 20, aunque tenga la Biblia a la mano y los conocimientos habidos y por haber, porque no ha experimentado el carácter de los hijos que él tiene, ¿sí? Me puedes hablar, Iván, Jimena, me pueden hablar de cómo crecer a los hijos, sin embargo, no pueden hacer ese juicio de cómo crecer a un hijo de 18 años, porque no ha tenido un hijo de 18 años. Entonces, claro. Que hace su juicio, ¿no? Claro. Se le paró una mosca aquí en la cara. ¿Sabes, Jimenita? Te dije hace media hora que mejor hubieras hecho la oración ya. Sí, exacto. Yo voy a seguir en el debate, pero ahí todavía yo creo que, pues, ante la luz de la palabra y a través del Espíritu Santo, que nadie tome un poco tu juventud. Y tampoco, el juzgar no es ni de los hijos a los padres, ni de los padres a los hijos. Evidentemente, la experiencia que un padre adquiere, pues esa es única. Es como el que se avienta del bungee. Si yo no me he aventado del bungee, no sé decir qué se siente, ¿no? O qué riesgos lleva. Pero todo a la luz de la palabra. Jesús no tuvo hijos y nos dio enseñanzas de los padres, no tuvo un matrimonio en su vida y nos da enseñanzas de matrimonios. Y a la luz de la palabra podemos encontrar toda la enseñanza que podamos necesitar. No obviamente juzgar con base a ninguna experiencia, porque pues esa es imposible, ¿no? Nadie, ¿cómo dijiste? Experimenta en cabeza ajena, o eso como se diga. Mi punto es que a la luz de la palabra, tanto los padres como los hijos podemos aconsejar con amor, disciplinar con amor, corregir, guiar, pero yo sigo pensando que ni juzgar ni condenar. Eso es todo, abogado. Fue un placer haber debatido el día de hoy. Otra vez. Qué bueno que lo dices, Gaby, porque tengo a Rafi en la línea. ¿Quieres decirle algo? Eso de que nadie ¿Cuándo vamos a estrenar los zapatos de charol, por favor? Eso de que nadie ponga en poca estima tu juventud viene de que tenemos que dejar que los jóvenes vivan y tengan su experiencia para que se hagan un juicio ellos, un juicio mental, o sea, no caigamos otra vez en el juez sentado con el martillo, para que ellos se hagan un juicio de lo que está bien y lo que está mal. Si no mal recuerdo, se lo dijo Pablo a Timoteo porque él era muy joven y tenía miedo de salir justamente a enseñar la palabra. Y precisamente por eso, porque él era inexperto. Y entonces, ¿cómo iba él tan joven saliendo a compartir la palabra? Y justo es eso, o sea, con mis conceptos personales, a mí, Kim, me sería imposible decirte a ti, Edgar, cómo educar a un hijo de 18 años. Es imposible, porque yo no tengo un hijo ni de 3 segundos, ¿no? Pero a través de la palabra, quizás podría en algún momento decirte, oye, orientar. la palabra dice que agarres a Jimenita a varazos y dale con todo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Se lo ganó, dirá don Francisco, se lo ganó. O a Pauis también. O a Pauis o a Sam, sí. Pero ya pasaste por los 18, Gaby. Sí, o sea, incluso pues el querer ser muy filosóficos y meter, no sé, cosas de la Biblia y dar un juicio con cosas de la Biblia, pues tampoco va, porque ya estás juzgando ahí. O sea, porque debe hacer el bien, juzgas, pues no, tampoco se trata de eso. Entonces ahora solo les dejo de tarea que lean esos 3 versículos que les apunté. Es Santiago 1:4, Primera de Pedro 5:10 y Filipenses 3:12. Ahí los apunté. Si no, de todas maneras, ahorita se los mando por WhatsApp. Sí, los mando ahorita en el grupo. Y pues bueno, familia, muchas gracias. Está muy bien esto. Ya nos vamos. No, perdón, muy buen tema. Muy excelente tema porque... Sí, es muy extenso. Realmente es un tema muy extenso que abre a muchas cosas, ¿no? La ropa sucia se lava en casa, chicos. Oye, no, pero
Es muy buen tema, puesto que ¿qué es lo que te otorga, otra vez, qué es lo que te otorga un juez cuando en tu juicio saliste bien? ¿Qué te otorga? ¿El qué? Ahorita tienen un amparo, Jimena y Iván, que ya tramitaron hasta la próxima semana. No tienen de qué. El juez otorga el perdón o el castigo, nada más. ¿No somos justos? ¿No somos justos? Efectivamente. No somos justos, pero en una sentencia de un juez se otorga el perdón o se da el castigo. Hay que ser justos, a veces hay que ser inteligentes, hay que ser pronto al oír y lentos en el hablar. Entonces tenemos que ser muy sabios. Inclusive el consejo del anciano, muchas veces el consejo del anciano es el que les da el buen juicio. Muchas veces el poder escuchar a alguien que es mayor y que ya pasó por esto, podría decir a su buen juicio, escúchenme, a su buen juicio y entender, podrá decir si estoy bien o está mal. Por eso dicen, escucha al anciano, escucha a tu padre. ¿Sí? Entonces, sí, los jóvenes tienen sus ideas y sus cosas, y nosotros sabemos qué funcionaría o qué no funcionaría. Sin embargo, yo no puedo estar sentado allá atrás de Jimena. Un día estaba atrás de Iván, pero yo no puedo estar sentado atrás de Jimena e Iván para yo estarles corrigiendo. Ellos van a aprender con su experiencia. Si la riegan, yo no voy a llegar como juez, ¿sí? Yo tengo mi obligación no es de ser juez, como dice Gaby, es de ser su abogado para las cuestiones. Sin embargo, Sonaste muy Pilatos, abogado, muy Pilatos con eso. Sí los puedo juzgar, pero no los puedo condenar. Yo no y puedo divorciar condenar. también, nos puedes divorciar. Claro, ahí sí entramos en todas las situaciones que vienen. Tengo a Sergio, a Gaby y Garro de testigo. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y aquí no se habla de esas cosas. Ok, familia, pues entonces nos vemos el día de mañana. Espero que nos haya caído. Ahorita que ahora Jimena terminamos. Y ya y les digo que bueno, en base a esto tenemos que pensar si somos buenos jueces, y si no somos buenos jueces, evitar juzgar. Nada más. ¿Siguen de sucio, Iván? Jimena, la oración, por favor. Iván va a orar, nada más que fue tantito a tomar agua. Esteban, tú te estuviste riendo todo el tiempo y no opinaste. Ya se desconectó, ¿no? Ya se fuiste. Pero está mi tía Lola. Es que Esteban estuvo todo el tiempo riéndose. Es que ya se fue su juez, por eso está tranquilo. Dijo, esto ya no me incumbe. No me quiero ni imaginar lo que serían estas clases con la presencia de mi tío Mafio. Lo exoneró a Esteban y a Gonzalo y se fue. Si así son una chulada, con él serían una maravilla. No llores, ven. Mira, te estoy oyendo. Se oye todo. Jimena, ya puedes terminar. Ya me dormí, escuchen cómo ronco. No, es de Rita. La Rita la pendondina, ¿ok? La princesita mi hermosa Diana. ¿Cómo sigue despedida? ¿Ya? Parece que sí, gracias a Dios. Ahí va. Chato, no come. Jimena, ya termine, por favor. Está Iván. grabando. Ya termina, Jimena, porque Iván está jugando. Sí, solo está jugando. Porque dice que no quiere orar, pero bueno. Ya quedamos poquitos. Señor, te damos gracias por este mensaje, Padre. Te damos gracias por las personas que estuvimos aquí presentes. Te pido que logres que este mensaje llegue a más personas y nos puedan hacer crecer. Te doy gracias por todo lo que nos has dado. Y te pido, Señor, que enseñes a Iván a orar, que no quiera dejar de hacerlo. Te doy gracias por todos, porque tengamos una buena noche. Te pido por la salud de todos
en este grupo, por la salud de los que están enfermos y los que necesitan de ti, Padre Santo. Por todos los que tienen alguna petición en especial, te doy gracias y te pido, Señor, que les des respuesta o que estés ahí presentes con ellos. Esta noche te doy gracias y te pido que nos des una noche de descanso y que sigamos así todos de tu mano y creciendo más en tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, familia. Nos vemos mañana, misma hora.